Hermanos, muchos cristianos viven su vida teniéndole miedo a Satanás, acobardados y siempre buscando qué es lo que Satanás está haciendo en su vida para molestarles. Pero en Romanos 8:28 el Espíritu Santo nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces lo que dice la palabra de Dios es que si amamos a Dios y estamos alineados con su propósito para nosotros, no hay nada que Satanás pueda hacer para separarnos de él. Y es que realmente Satanás es solo una marioneta que Dios utiliza para fortalecer a sus hijos y para prepararlos para hacer su voluntad. Digamos que es como ese rival de entrenamiento con el cual nos vamos midiendo y vamos subiendo niveles y vamos aprendiendo y vamos fortaleciéndonos, y Dios va creando tanto el carácter como la identidad que quiere que tengamos a través de esas luchas y de esas batallas que el enemigo pone en nuestra vida. Entonces Satanás es simplemente alguien que está trabajando para Dios, aunque sea a disgusto. Y eso es precisamente lo que Dios hace en el desierto con nosotros. Y eso es lo que podemos ver que sucede en Mateo 4 cuando Jesús está siendo tentado en el desierto. Y es que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto, con la finalidad de fortalecerse y ser tentado para que, una vez esté en su ministerio, Jesús esté preparado y haya sido fortalecido. Y es que el desierto es esa temporada que hay entre medio de cuando estamos caminando en la carne, de nuestro hombre antiguo y la tierra prometida, que es la nueva identidad y la nueva persona que Dios quiere que seamos. Y eso no es algo que sucede de un día para otro, y el desierto es ese momento, ese año, esos 3 años, esos 10 años, esa temporada en nuestra vida en la cual estamos siendo probados, siendo tentados y siendo fortalecidos, igual que lo fue Jesús, igual que lo fue Moisés. Pero bueno, eso ya lo expliqué en el anterior vídeo. Lo que quiero hablar hoy es la primera tentación que Satanás le pone a Jesús, que es la primera tentación que tenemos que aguantar y que tenemos que aprender en el desierto. Y es que después Jesús de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación que Satanás nos pone cuando llegamos al desierto es que volvamos a saciarnos de las cosas en las que intentábamos saciarnos antes, en vez de alimentarnos espiritualmente a través de la palabra de Dios, en vez de recibir nuestro alimento desde el cielo. Y es que el ser humano tiene el cuerpo, que es el vehículo para movernos por el mundo espiritual, tiene el alma, que es la mente, la voluntad y las emociones, y tiene el espíritu, que es el vehículo con el que nos movemos en el mundo espiritual. Cuando estamos en Egipto, cuando estamos en la carne, antes de conocer a Jesús, intentamos saciarnos a través de lo horizontal, a través de la carne, a través de las cosas materiales y de las cosas mundanas. Una vez nacemos de nuevo y nuestro espíritu se llena del Espíritu Santo, estamos de nuevo conectados con Dios y podemos empezar a alimentarnos no horizontalmente, sino alimentarnos verticalmente, alimentarnos de lo que viene del cielo. No alimentando nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros deseos banales y nuestros deseos más primarios, y podemos empezar poco a poco a recibir el alimento que proviene del Espíritu. Y es en ese momento que viene Satanás y nos intenta dar de nuevo esas cosas que antes nos alimentaban. Y es que cuando conocí a Jesús, de repente me llegaron ofertas de trabajo en las que podía volver a trabajar en un oficio que ya había dejado, pero que me daba mucho dinero, a pesar de que no era moralmente aceptable, sino que era una estafa. Entonces, cuando conocí a Jesús, me vino una oferta en la que podía volver a eso, ganar mucho dinero como ganaba antes, pero comprometiendo mi alma sabiendo que estaba haciendo algo que no era moralmente aceptable. También recuerdo que durante esos primeros 3 meses hubo varias situaciones en las que muchas mujeres se me insinuaban de una forma como muy agresiva, como si se estuvieran tirando encima mío, pero de una forma sobre algo que no tenía sentido. Y en situaciones súper extrañas. Lo que Satanás estaba haciendo era intentarme hacer volver a esas cosas que antes me saciaban pero que yo ya había decidido abandonar. Y yo estaba acostumbrado a alimentar mi alma a través de la carne, con ese dinero, con esas mujeres, con todo ese tipo de cosas del mundo. Y lo que Satanás intentaba era hacer que volviera a ese lugar. Porque si tú te estás saciando y tú te estás yendo a alimentar de esas cosas antiguas, Dios ya no puede darte el alimento espiritual porque tú ya estás yendo a buscar a otro lugar. Nos fijamos en este versículo, lo que dice el tentador es, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fijaos en esto, una piedra es algo que no es alimento, es algo que no sacia, es algo que no nutre. De la misma forma, las cosas del mundo tampoco nos sacian, ninguna relación, ningún dinero, ninguna fiesta, ningún alcohol, nada de eso sacia, sino al contrario, cada vez nos dejan más vacíos.
¿Por qué? Porque Satanás nos convence que esas piedras son pan y son alimento y vamos a comer esas piedras y estamos constantemente yendo a buscar alimento ahí, pero eso nunca nos sacia porque realmente es una piedra y no es alimento de verdad. Entonces, el alimento real es la palabra de Dios, porque igual que mi cuerpo se tiene que nutrir con comida, mi espíritu se tiene que nutrir de la palabra de Dios. Y es precisamente por eso, cuando estamos vacíos del amor de Dios y de su palabra y de su presencia, que necesitamos ir a esas cosas del mundo a que nos llenen y a que cumplan esa función de alimentarnos cuando realmente estamos diseñados para no alimentarnos desde aquí, sino desde arriba. Estamos buscando el amor en una mujer o en un hombre cuando el amor lo tenemos que recibir del cielo. Estamos buscando la paz en la marihuana o en el dinero cuando la paz la tenemos que recibir del cielo y nos la quiere dar Dios. Pero es eso, si yo estoy buscando abajo, Dios no me puede dar de arriba. Y lo bueno es que cuando te alimentas de la presencia de Dios y cuando estás saciado porque Dios está en tu vida, ya no necesitas las cosas antiguas y esas adicciones y todas esas cosas que antes no podías abandonar, de repente dejan de tener peso sobre ti porque ha llegado algo mucho mejor, ha llegado un alimento superior a tu vida, que es la presencia de Dios y su palabra. Y si yo tengo un buen bistec, no voy a comerme ningún McDonald's. En cambio, si yo llevo 3 días sin comer, pagaría mucho dinero por un Big Mac que en otra situación no me comería bajo ningún concepto. Y eso es lo que ni el cristianismo de hoy en día ni la sociedad pueden entender, que estamos buscando saciarnos con las bendiciones de Dios, incluso con la familia que Dios me quiere dar, con el dinero, con el trabajo, con el coche que Dios me quiere dar, o si quitamos a Dios, con todo eso que yo puedo conseguir para mí mismo, y nos estamos olvidando que lo material nunca nos va a saciar y nos tenemos que saciar espiritualmente. Uno de mis versículos favoritos es Isaías 55, el principio. Dice: a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Estos 2 versículos son increíbles. Estamos gastando nuestras fuerzas en cosas que nunca nos sacian y realmente Dios quiere darnos eso gratuitamente. Venid a las aguas y a los que no tienen dinero, no tenemos nada para Dios, pero Él aún así quiere saciarnos. Y quiere saciarnos para que podamos ser una fuente de agua viva que pueda saciar a los demás también. Oídme atentamente y comed del bien. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios, que es exactamente lo mismo que dice Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y sigue: inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma. Si el alma es lo que vive la guerra entre el cuerpo y el espíritu, y el alma está en medio, y lo que alimentemos va a ser lo que vencerá dentro de nosotros, tenemos que inclinarnos hacia Dios, tenemos que escucharle para que nuestra alma tenga vida. Porque al final hay una guerra entre la carne y el espíritu, y el alma está en medio, y están peleando, el alma va a ir hacia el lado que tenga más fuerza y que esté más alimentado. Teniendo en cuenta que el alma es la mente, la voluntad y las emociones, si estamos alimentando el alma a través de lo espiritual, a través de lo que Dios nos da, nuestra vida va a lucir muy diferente porque nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras emociones van a estar alimentadas por Dios. Y esto no es algo aislado en la palabra de Dios, sino que es algo que sucede y es algo que sale constantemente. En Juan 4, Jesús le dice a la mujer: cualquiera que bebiere de este agua, refiriéndose al agua de un pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna. Jesús nos quiere saciar desde lo más profundo de nuestro ser para que no vayamos al mundo a intentar alimentarnos e intentar recibir del mundo, sino para que podamos ir al mundo desde la abundancia, a entregarnos, a darle el amor de Dios al mundo y a mostrarle quién es Jesús al mundo, para que no solo nosotros estemos saciados y haya un río de agua viva en nosotros, sino que también ese agua pueda saciar a más personas. Y eso es de lo que se basa el mensaje de Jesús, en traer al reino de Dios a esta tierra y en hacer que nuestra vida aquí sea lo más parecida a lo que Dios quiere para nosotros. Así que, hermanos, os animo a que dejéis de intentar saciaros con las cosas materiales y probéis de hablar con Dios, probéis de buscarle, probéis de inclinar vuestro oído a Él, arrepentíos en vuestro corazón, daos la vuelta de haber intentado alimentaros del mundo y haced al revés, llenaos de Dios para poder ir al mundo a darle ese alimento verdadero y ese alimento puro. Y es que Jesús dice:
de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En el momento en el que permites que Jesús sacie ese hambre, esa lujuria que tenemos dentro de algo que nunca se llena y que solo puede ser llenado a través de Dios y a través del amor de Dios espiritualmente, y es precisamente ese el motivo por el que vamos a buscar a Jesús y por el que vamos a mantenernos cerca de Él, porque solo Dios puede saciarnos de una forma profunda y de una forma verdadera. Lo único que puede darnos Satanás son falsificaciones que nos van a servir para un rato, pero que luego nos van a dejar más hambrientos, que nos van a alimentar un poquito, pero que luego van a hacer que ese hambre sea cada vez más profundo y sea cada vez más doloroso. Así que buscad a Dios mientras puede ser hallado, porque Él tiene un alimento y Él tiene una paz y Él tiene un amor que en ninguna otra circunstancia podemos encontrar. Hermanos, os quiero.